Bienvenidos a la segunda hora del podcast número 13. Estamos hablando de las estructuras de control del mundo, de la clase oculta controladora. Yo los llamo simplemente los ocultistas, los oscuros ocultistas o los hechiceros de la consciencia. Así es como me refiero a ellos cuando hablo de un grupo de estos individuos. Hemos hablado del hecho de que son psicópatas, no tienen la habilidad para empatizar con otros seres vivos. Esta es esencialmente una enfermedad del espíritu, es una enfermedad de la mente, es una enfermedad de la psique. Es una condición psicológica donde la persona esencialmente nace sin la habilidad de sentir compasión, o en otras palabras, han nacido sin una consciencia. Y eso les desenfrena a tomar cualquier tipo de acción que tú nunca considerarías. ¿Ves? Cuando la gente escucha sobre algunas de las cosas que estos individuos de la clase controladora harán y lo que están haciendo en el mundo, el ingenuo y confiado individuo promedio, que tristemente es bastante ignorante con respecto a lo que está tomando lugar en el mundo, y no digo esto para ser cruel o vicioso, sino que digo esto porque es simplemente el caso, que sucede, que es verdad. La gente que piensa así son ingenua y son ignorantes con respecto a lo que está realmente tomando lugar. De lo contrario, no harían una declaración como la que te voy a decir ahora. Estos individuos ingenuos dirán cosas al efecto de: las cosas que dices que está haciendo esta gente, ellos nunca harían eso. ¿En serio? ¿Ellos nunca harían eso? Interesante. Pues lo que yo pienso de una persona que tiene esta mentalidad es que lo que realmente está pensando en su propia mente es: yo nunca haría eso. ¿Ves? Esto es lo que realmente quieren decir. Ellos no pueden imaginárselo porque ellos no tienen esta enfermedad emocional, esta enfermedad psicológica conocida como la psicopatía, ¿vale? Ellos ni tan siquiera pueden imaginarse que exista gente que tomará el tipo de acciones que está tomando. E individuos confiados, bien intencionados, quienes no entienden mucho sobre estos asuntos, estos eventos que están sucediendo, dirán que ellos nunca harían eso. Tú estás loco, ellos nunca harían algo como lo que tú estás describiendo. Pues el hecho en cuestión es que no intentes atribuir tus restricciones, debido a la consciencia que tú posees y usas, a otros que puede que no tengan aquellas cualidades inherentes que llamamos consciencia. Porque hay gente en este mundo que no tiene consciencia. Y créelo como sabes tu propio nombre. Y si no te lo crees, comienza a leer sobre la psicopatía. Coge un buen libro de psicología o entra en un buscador y teclea el término y comienza a leer sobre ello. Y te sorprenderás de cuáles son algunas de estas cualidades. De hecho, supongo que podría dedicar un tiempo para ver algunas de las cualidades de un psicópata. Yo leí un discurso en la reunión de Eliminar la Fed, donde esencialmente enumeré las cualidades de los individuos psicopáticos. Así que voy a leer algunas de estas cualidades. Los psicópatas son agresivos y son insensibles. Muestran una anormal falta de consciencia y empatía, tal como hemos estado diciendo, ¿vale? Son extremadamente hábiles en manipular a otros. Desarrollan esta cualidad porque saben que necesitan manipular a la gente. Si la gente descubre que te importan un bledo, que no te importa nada de lo que resulte que estén experimentando, básicamente se irán en dirección opuesta, no querrán nada que ver contigo. Y un psicópata entiende esto desde una edad muy temprana. Así que se convierten en muy buenos actores en fingir emociones, en simular la emoción humana, haciéndote creer que tienen las mismas emociones que tú, cuando de hecho no tienen. Participan en conductas inmorales y a menudo criminales. Poseen una capacidad engañosa de aparecer externamente benevolentes. Oh, él es una persona muy agradable. Él nunca haría eso.
Mala respuesta. Tú nunca harías eso, porque tú no eres un psicópata, porque tú tienes una conciencia. Él seguramente haría eso. Los psicópatas se comportan de manera superficialmente encantadora, con el fin de esconder sus motivos puramente egoístas. ¿Esto comienza a sonar familiar? Utilizan la intimidación y, si es necesario, la violencia para hacerse con la suya. No tienen ningún problema en violar los derechos básicos inherentes de los demás. ¿Y esto? ¿Está comenzando a sonar más familiar? Porque los psicópatas de arriba intentan criar y crear más psicópatas bajo ellos, en su cadena de mando jerárquica, para llevar a cabo sus deseos independientemente de cuáles sean sus órdenes e independientemente de lo inmorales que sean aquellas órdenes. Y sí, me estoy refiriendo al rango inferior de las clases, entre comillas, controladoras, los militares y la policía, porque ellos están ahí solo para finalmente servir los deseos de los psicópatas a los niveles superiores de las instituciones sobre las que he estado hablando. Y si no te crees eso, eres muy ingenuo, porque es demostrable. Es demostrable con lo que de hecho está sucediendo, los eventos que de hecho están tomando lugar, en cómo los militares y la policía está dispuesta simplemente a hacer cualquier cosa que se les pida, cualquier cosa que se les mande, a cambio de un sueldo, solo para que puedan ejercer lo que ellos piensan es control sobre otro ser humano. O mejor dicho, lo que ellos piensan es poder. Y no tienen ningún derecho a hacer esto. No tienen ningún derecho a violar los derechos básicos inherentes de los demás. Pero lo siguen haciendo de todos modos, porque ellos esencialmente se han convertido en psicopáticos. ¿Ves? La psicopatía es, en mis estudios, una enfermedad contagiosa. Es inherente en algunos individuos quienes han nacido de esa manera, que tienen una condición genética de psicopatía, pero mediante el control mental y la manipulación de la emoción puedes criar a un psicópata, puedes dañar el cerebro de alguien tanto que esencialmente se convierten y actúan como un psicópata. No serán un psicópata genético primario, pero mientras el cerebro se encuentre en esa condición, dañado, y hemos hablado ya del daño cerebral y cómo el cerebro, cuando entra en significativos estados de desequilibrio, de hecho se convierte en daño físico, físicamente dañado. He colocado unas diapositivas en los programas anteriores cuando tratamos sobre el cerebro y sus estructuras, cuando hablamos de cómo el cerebro puede desequilibrarse y vimos exploraciones del cerebro humano. Compartí una la semana pasada. Es muy simple. ¿Cómo se daña el cerebro? El cerebro se daña por lo que ponemos en nosotros. Punto. El fin. Es así de simple. Lo que ponemos en nosotros. ¿Has oído la frase de somos lo que comemos? Pues yo simplemente extendería eso a somos lo que ponemos en nosotros. No solo es lo que comes, sino lo que comes, lo que bebes, lo que escuchas, a lo que prestas atención, lo que lees, lo que ves. Eso es lo que serás. En eso te convertirás. Tú emulas eso. Tú te conviertes en eso. Ese es tu software. Eso se convierte en el software que el cuerpo, que es el ordenador, el hardware, el ordenador electrónico biológico en el que operamos, que es nuestro buque para tener experiencias, eso es lo que lo programa. Esencialmente todo lo que ponemos en nosotros mismos. Así que todo lo que está entrando está dando forma a las cualidades de la consciencia del ser humano. Y esto está sucediendo desde que nacemos y continúa sucediendo durante la vida dependiendo de lo que la persona está poniendo en sí misma. Y debido a esto, la respuesta a cómo curar este daño cerebral que crea y resulta en psicópatas, y sí, los individuos con el mayor daño cerebral más significativo son aquellos, los llamados controladores, los militares y la policía. Y esto va a ser algo muy, muy, muy difícil de escuchar para mucha gente.
especialmente para aquellos que tengan miembros familiares que actúan en estas capacidades. Son los individuos con mayor daño cerebral en el planeta. Y parte de lo que este programa está intencionado a lograr es a ayudar a estos individuos a estar bien, intentar reparar el daño que se ha hecho, físico. Este es daño cerebral físico y demostrable. No sé cuán más claro puedo ser respecto a esto. Si te han hecho una exploración cerebral, una tomografía por emisión de positrones o una tomografía computerizada de emisión monofotónica de alto contraste, verías el daño a las estructuras corticales del cerebro humano, de alguien que está obsesionado con el control. Claramente lo verás. Compartí una imagen con respecto a esto en Facebook hace poco en un comentario y es increíblemente claro cómo funciona esto. Cuanto más vive uno y opera en el cerebro reptiliano, las estructuras del cerebro base, más se encuentra uno bajo estrés, más está uno en modo luchar o huir, acosado por una situación violenta o una situación potencialmente violenta. Cuanto más se está en esta modalidad de luchar o huir, más daño se hará al cerebro. Ahora, ¿quién se encuentra en estas situaciones todo el tiempo? He tenido conversaciones donde he explicado a la gente todos los niveles distintos de daño cerebral que ocurren por el abuso de drogas. Puedes ver los patrones de abuso de algo relativamente benigno como la marihuana, pero si abusas de aquella sustancia, sí, puede dañar el neocórtex. Si es usada inapropiadamente, si es abusada. Y hay mucha gente que daña el neocórtex por fumar porros en exceso. Ascendemos un poco y llegamos al alcoholismo, el abuso del alcohol. El neocórtex se daña aún más con patrones de abuso crónico continuado. No estamos hablando simplemente de uso, estamos hablando de crónicamente abusar de un compuesto o sustancia, ¿vale? Ahora, peor aún que aquel nivel de daño cerebral es el abuso de la cocaína. Peor aún que aquel nivel de daño cerebral está el abuso de las metanfetaminas y el speed. Peor aún, superior a aquel nivel de daño cerebral está la adicción al opio. Y hay una sustancia que incluso puede ser peor que esta. Y la mayoría de la gente no pensará en esta porque no piensan en ella como una droga y no piensan en ella cuando piensan en adicción a las drogas. Pero uno de los compuestos más peligrosos a tener en el cuerpo, en cualquier tipo de sentido crónico, y la sustancia que dañará el neocórtex, los centros funcionales de pensamiento de orden superior del cerebro humano, más que cualquier otro compuesto que serías capaz de encontrar y poner en tu cuerpo, de hecho, ya lo tienes en tu cuerpo, y se llama adrenalina. Y si miras al abuso, el abuso de la adrenalina, verás los patrones más dañinos, más que cualquier otro compuesto. Ahora, eso debería de explicar mucho para mucha gente y debería de conseguir que más gente de la que aún no entiende esto y que puede que se resista a escuchar esto, comience a pensar en esto. ¿Qué personas son bombardeadas con adrenalina en sus cuerpos casi sin cesar? Venga, obtienes un premio si das con ello. Es bastante fácil de entender una vez tienes la información, y luego se hace más fácil de entender por qué estos individuos actúan de la forma en lo que lo hacen. ¿Por qué no tienen una consciencia aparentemente? ¿Por qué seguirán cualquier orden que se les da, independientemente lo inmoral que sea o independientemente a quién harán daño? O independientemente de quién sean los derechos humanos inherentes que proceden a tratar de quitar. Es porque hay un daño cerebral físico. Y damas y caballeros, no puedo decirlo más claramente. Yo trabajé con algunos de estos psicópatas de los que estoy hablando. Yo trabajé con ellos.
Yo estuve involucrado en el oscuro ocultismo yo mismo, experiencia de primera mano, durante muchos años de mi vida, cuando era más joven. Esto es mayormente por lo que entiendo esto, no por leer sobre ello, no por haberlo investigado en los escritos de otra gente, pero porque estuve directamente involucrado en él, y con esta gente, trabajando con ellos. Yo no entendía, debido a que estas instituciones están compartimentalizadas y son jerárquicas, no entendía en qué estaba metido, en qué estaba involucrado durante muchos años, hasta que, de nuevo, yo me encontré en tal punto, tan bajo en conciencia y tan bajo en energía y esencialmente en vida, que solo había dos lugares a donde podría ir, hacia arriba o la muerte, morir o ascender en conciencia. Obviamente elegí la última de estas dos opciones. Elegí ascender de aquel pozo para la conciencia. Y si tú explorases mi cerebro en aquel entonces, te garantizo que estaría tan destruido como algunos de los de la clase controladora de las que te hablo. La policía y los militares, y aquellos en aquellas instituciones. Y deberían de estar en otro tipo de instituciones, si no están obteniendo ayuda sobre esto. ¿Ves? El lenguaje es una cosa graciosa, que siempre nos revela cosas a nosotros, si solo prestamos atención, como individuos en instituciones. Así que mi experiencia, tratando directamente con individuos psicopáticos, mientras yo estaba bien encaminado en ser uno de ellos, en ser un ser totalmente psicopático, hasta que el poder de la conciencia, si quieres llamarlo Dios, adelante, el poder de la fuerza inteligente que está inherente en el universo, yo finalmente comencé a ponerme en contacto con eso. Porque, de nuevo, yo reconocí que mi vida era tan desesperadamente mala, era tan dolorosa, tan tumultuosa, tan deprimente, que tuve que tomar una elección. O bien reconozco que soy yo el factor causante, el factor subyacente causante de este sufrimiento debido a la manera en la que pienso y me estoy comportando, pensando, sintiendo y actuando, o continúo intentando rechazar esa responsabilidad y no querer entender más sobre mí mismo e intentar cambiar. Porque esa era la única salida. La voluntad, el conocimiento y la voluntad. Entender lo que tienes que entender para salir de este lío, aprenderlo y luego utilizar la voluntad para llevarlo a cabo. El conocimiento, por supuesto, ha de venir primero. Y gracias a que siempre fui una persona bien informada, siempre leí mucho, y mediante mi participación en el ocultismo, tuve acceso a información de alto nivel, y me adentré en altos niveles de lo que llamaría ocultismo de luz. Algunos dirán que no existe tal cosa, porque, bueno, ya sabes, el ocultismo en general significa conocimiento oculto, y yo hablé de esto la semana pasada. Estoy de acuerdo que el conocimiento no debería de ocultarse, no le pertenece a nadie. Le pertenece al mundo, le pertenece al universo, punto. El ocultar conocimiento es el comienzo de la pendiente resbaladiza hacia la tiranía. No creo que pueda ser más claro respecto a esto. Por eso aprendí este conocimiento del ser, aprendí lo que estaba sucediendo y luego tomé la decisión de comunicársela a los demás. E incluso eso me llevó un tiempo, y hubo dolor asociado con ello también. Porque yo me mordí la lengua durante mucho tiempo sobre las cosas que había llegado yo a entender del mundo. No estoy seguro del por qué. Quizás fuese una combinación de pensar que no estaba cualificado para hablar sobre ello, ¿sabes? No tenía la suficiente confianza en mí mismo, pensando que sería ridiculizado por otros. Pero durante años supe lo que sé ahora y me mantuve en silencio. Incluso a día de hoy me arrepiento de esto, a cierto nivel, porque durante unos cuantos años no dije nada a nadie. Y mediante mi novia y una mujer que conocimos a través de unos grupos de conciencia a los que habíamos asistido, una mujer que conocí en un grupo me dijo: «Tú eres un erudito y eso conlleva responsabilidad. ¿Qué estás haciendo con esto? Se te ha dado un don de conocimiento por medio de tus estudios,
¿Qué vas a hacer con ello? Y respondí, realmente no había pensado en ello. Y ella me dijo algo al efecto de, bueno, pues más vale que comiences a pensar en ello. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a quedarte con todo eso y no transmitirlo? Y eso tuvo un profundo impacto en mí. La manera en la que lo dijo fue tan claramente y rotunda que fue como, ¿quién eres tú, incluso para tener todo ese conocimiento que has acumulado en ti sin darlo salida y liberarlo a aquellos que lo necesitan? Y eso tuvo mucho sentido para mí, y fue un ímpetu para comenzar a hacer algo al respecto. Así que regresemos a las estructuras de poder y estos ocultistas que se encuentran tras ellas. Yo sé que eso será muy difícil de aceptar para mucha gente, puramente desde la base de que no tienen la suficiente información sobre el ocultismo y sobre las redes ocultas que están operando, repartidas por el planeta. Saben muy poco sobre las filosofías y las ideologías que son parte del ocultismo y saben muy poco sobre la condición psicológica conocida como la psicopatía, que esencialmente he caracterizado para ti al enumerar algunas de sus cualidades. Yo diría que una de las cualidades de esta condición es que estos seres que tienen esta condición están tan arraigados en el temor de ser descubiertos y expuestos que, de nuevo, se convierten en muy buenos actores. Pueden ocultar el hecho de que no poseen emociones humanas. No quieren tomar responsabilidad por las consecuencias de sus propios actos y, en cambio, quieren desviar la responsabilidad hacia los demás. Pero lo más probable es que consigan que otros hagan sus trabajos sucios. ¿Ves? Porque los ocultistas, que finalmente están en el extremo más alto de la agenda, ellos no luchan sus propias batallas, ¿a que no? Ellos consiguen que gente, entre comillas normal y corriente, luchen sus batallas, porque les manipulan y dirigen eventos con el fin de percibir un problema que ha de ser resuelto mediante la guerra. Es una técnica de manipulación mental, de control mental. Finalmente ellos no hacen ninguna de las tareas que realmente resulte en el sufrimiento y tormento físico de la gente del mundo. Ellos solo les dicen a otros qué ha de hacerse. Y sé que eso será doloroso de escuchar para mucha gente, porque finalmente no es esta clase controladora psicopática la que está haciendo esto, la que está causando los eventos que están tomando lugar a nuestro alrededor, que no nos gustan, que no apreciamos, que no queremos que continúen, sino que somos nosotros los que lo estamos haciendo. Esto es algo que muchos tendrán problemas con que diga. Dirán, no, son ellos. Siempre es alguien externo a uno mismo. Siempre estamos apuntando a los demás. No, no son, entre comillas, ellos, refiriéndome a estos hechiceros de la consciencia. Ellos solo usan una técnica para influenciar los comportamientos de los demás. Pero son los demás, las personas de la población general, los que de hecho están cometiendo estos eventos, los que están llevando a cabo estas acciones. Y principalmente los grupos que llevan a cabo estas acciones son la policía y los militares. No hay ninguna forma de evitar esto. No soy apologista. Nunca crearé excusas por cuál es la condición humana actual y por lo que hace la gente que no tiene derecho moral inherente a hacer. Y eso significará que a vistas de mucha gente yo seré extremadamente impopular y la gente no querrá escuchar lo que tengo que decir, y que así sea. De nuevo, como he dicho en semanas anteriores, yo no estoy aquí para participar en ningún tipo de concurso de personalidad, ni de popularidad. Eso no es para lo que estoy aquí. Yo estoy aquí para hablar la verdad con respecto a las dinámicas que están tomando lugar en este mundo, para ayudar a aliviar el sufrimiento humano. Eso es para lo que estoy aquí. Esa es mi tarea, que he aceptado. Debido al conocimiento que he adquirido con respecto a cómo funciona esto durante muchos años de experiencia y de búsqueda de información. Y cuando aquellas dos cosas se unen, la experiencia de primera mano, o gnosis,
e información bien investigada en abundancia, yo no tengo miedo a decir las palabras yo sé. Sabes, existe toda una percepción basada en una aptitud del solipsismo, que es esta ideología de la que hemos hablado de que no existe la verdad, ¿sabes? Esta es una peligrosa ideología, que finalmente conduce a todo el sufrimiento que experimentamos. Ignorar la verdad o creer que no existe. De que no existe tal cosa como eventos tal como de hecho han ocurrido. Y de que uno pueda llegar a saberlo. Pues cuando yo sé algo, no tengo miedo a decirlo. Yo de hecho entiendo eso, lo sé. A la gente no le gusta escuchar esto porque cuando tú tienes información que otro no tiene, ellos se vuelven muy impulsados por el ego sobre el hecho de que puede que sus actuales creencias, opiniones y aptitudes no sean correctas. Ahora, donde esto se puede convertir en un apego es si tú te agarras a cierto conocimiento cuando nuevas evidencias han demostrado que no es preciso. Ahora, puede que yo anteriormente pensase que entendía algo, y de hecho así fue, pero siempre, a lo largo de mi vida, si yo viese evidencias de lo contrario, nunca fui una persona que me aferrase o arraigase a información específica, aptitudes, creencias o información. Siempre fui una persona que dije, nuevas pruebas han salido a la luz. Si yo anteriormente pensaba esto y las nuevas pruebas son clara y demostrablemente contradictorias, demostrando que la anterior información no era precisa, yo no tengo problemas con soltar una información anteriormente sostenida. Muchos sí que tienen este problema. Y a mucha gente no le gusta oír que existe tal cosa como la verdad. La manera en que las cosas de hecho son, están sucediendo, están operando ahora mismo en el momento presente. Y luego hay gente quienes pueden entender esto y saberlo, y permanecer atascados en solo la parte del conocimiento, que también es una trampa. Porque tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, tú puedes tener conocimiento total, puedes saberlo todo si estudiases lo suficiente y convirtieses el viaje de tu vida en simplemente saber más y más cosas, y tener precisión sobre ellas, y reunir más y más datos, hasta que estés seguro sobre cierta cosa. Y adivina qué, puede ser totalmente inútil, incluso poseyendo todo aquel conocimiento. Porque finalmente, una vez más, como he dicho antes, el conocimiento no se convierte en poder hasta que es aplicado adecuadamente y moralmente en el mundo, mediante nuestras acciones. Ahí es cuando se convierte en poder. Y si quieres entender por qué el mundo está en la condición en la que está, ahí tienes la razón principal. Porque no hay suficiente gente en el mundo que posee una gran variedad de conocimiento sobre lo que de hecho es y lo que de hecho está tomando lugar, y las dinámicas que están operando, y los factores causales de aquellas dinámicas que están ocurriendo. De nuevo, esto es finalmente lo que tratamos aquí, adentrarnos en factores causales. Debido a que no hay la suficiente gente con ese conocimiento, por supuesto, ese conocimiento no está siendo trasladado hacia la suficiente acción adecuada y moral en el mundo para cambiar la dinámica general que vemos está tomando lugar en el mundo manifestado en el que vivimos y operamos. Esto es el por qué, una vez entiendas lo que está ocurriendo, descubrirás que la única alternativa es propagar información tan ampliamente y libremente como sea posible. Tú la aprendes y luego la comunicas. Ya está. El universo es hablado en existencia. Y la razón por la que este planeta es de la manera en la que es hoy es porque los oscuros ocultistas, que han arrojado su veneno y su influencia negativa y su control mental, y presta mucha atención a estas palabras, esta gente, estos individuos psicopáticos, nunca dejan de comunicar su mensaje.
24 horas al día, 7 días a la semana. Su mensaje es constantemente repetido con fuerza. Y ellos, refiriéndonos a los hechiceros ocultistas psicopáticos, están mayormente en la misma página. Ellos hablan con una sola voz. No están divididos entre ellos en mayor grado. Puede que se peleen por pequeños chismes y ciertas distribuciones de poder, riqueza e influencia, pero finalmente sus mentes están todas dirigidas al mismo premio, a la misma meta final. Un grupo de conspiradores son aquellos que están imbuidos en la misma energía de vida. Y la energía de vida es el aliento, el espíritu, que ha sido conocido como el aliento en las tradiciones místicas y espirituales. El aliento. Pues el prefijo latín con significa juntos y spirare significa respirar. Con spiro significa respirar juntos u operar con la misma fuerza energética vital. Y eso es lo que es un verdadero conspirador. Y estos individuos de los que hablamos, esta clase de individuos psicopáticos controladores, ellos viven y respiran juntos, unidos, están en la misma página, no están divididos entre ellos, operan como uno. ¿Y nosotros? Ahí va mi pregunta. ¿Nosotros operamos mayormente como si fuéramos uno? ¿Unidos? ¿Hablando con una sola voz? ¿Entendiendo los mismos principios básicos y viviendo concorde a ellos? ¿Porque son justos y morales y no generan sufrimiento? ¿O estamos completamente en conflicto, no solo entre nosotros, sino también interiormente, entre nosotros mismos? Porque decimos que creemos en algo, decimos, sí, nos sentimos de esta manera respecto a este concepto o principio. Pero luego vamos y hacemos cosas que no son concordes a aquellos conceptos o principios que decimos que creemos. Nuestras palabras y nuestras acciones no son congruentes. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones no están unificados. Son duales en naturaleza. No son unitarios en naturaleza o no dualísticos. Pero el grupo de gente quienes finalmente está controlando este planeta mediante la hechicería, la influencia mediante el control mental, más vale te creas que están en la misma página y que ellos respiran como uno, operan bajo la misma fuerza energética vital. Ellos tienen sus ojos en el premio, saben cuál es, saben cómo obtenerlo y lo hacen y actúan. Ahora, algunos dirán, estás siendo muy duro con la gente, eres muy duro con las personas normales y corrientes. Pues echa un vistazo a tu alrededor, a lo que está sucediendo, en la esquina en la que nos hemos arrinconado. Va a ser necesario mucho trabajo desde donde nos encontramos hoy en día para darle la vuelta, para invertir la tendencia actual. Porque tanta gente está totalmente convencida de que las maneras en las que vamos han de ser así eternamente, o han de estar presentes, o de lo contrario habrá caos total y destrucción, y el cielo se caerá si no continuamos el curso. Necios, completos necios. Se tragaron una mentira y dado que la aceptaron tan rotundamente, están cometidos a ella. Y no existe mayor forma de control mental que el ver con tus propios ojos las evidencias de que lo que has estado haciendo no ha funcionado. Si alguien piensa que lo que hemos estado haciendo está funcionando para nosotros, y aún viendo toda la enormidad de sufrimiento que está tomando lugar en este mundo, yo diría que son un ser humano con un severo delirio, que no tienen ningún conocimiento de lo que está ocurriendo, para nada. No estoy diciendo que no haya nada bueno que esté sucediendo en el mundo. Solo digo que son mayormente los sistemas de control basados en un motivo totalmente de lucro,
de obtener ganancias y beneficios que no están basados en ningún tipo de consideración ética los que gobiernan este mundo. Y pienso que este es el caso de forma bastante irrefutable. Sin embargo, parece que algunos no tienen ningún problema con ello. Están contentos de agachar la cabeza y continuar haciendo lo que hacen, para llevarse bien con los demás sin decir ni palabra, y solo trabajar desde la cuna hasta la tumba, pensando que esto es lo que es la vida. Y no hay nada más profundo que simplemente hacer mi trabajo, ganar mi dinero, obtener mi casa, tener mis hijos, reproducir y luego dejar que todo el ciclo se repita de nuevo. En su mayor parte una existencia sin propósito. Si tú preguntas al individuo que vive así ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito para existir? ¿Cuál es el propósito de tu vida? No tendrían respuesta. No sabrían ni qué decir. No podrían darte una respuesta a esa pregunta con ningún tipo de convicción. Haz un experimento social y pregunta a algunas personas, ¿cuál piensas que es tu propósito para existir? ¿Y cuánta gente no tendrá respuesta a esta pregunta? Parte del control mental es el principio del placer. Consigue que la gente piense que el propósito entero para ser, para existir, es para divertirse todo cuanto se pueda mientras estás vivo, ignorando todo el sufrimiento que está tomando lugar en el mundo a todo tu alrededor mientras haces eso. Esa es una postura bastante mala en la que encontrarse, un lugar bastante malo en cuanto a mí respecta. Esto es como la persona que se tumba hacia atrás viendo cómo se está cometiendo un crimen directamente delante de ella y hace absolutamente nada. ¿Sabes? Esta fue una alegoría en uno de los principales programas de televisión que fue transmitido durante muchos años y fue una de las comedias de enredo más populares de todos los tiempos, Seinfeld. Seinfeld trataba de 4 individuos completamente egoístas y despreocupados, que solo pensaban en sí mismos. Realmente no les importaba un bledo nadie a su alrededor. Actuaban bastante parecido a los psicópatas, que realmente no sentían nada por lo que estaban haciendo a cualquier otro ser humano. En el último episodio, ignoran completamente los crímenes que se están cometiendo contra unas personas inocentes, que podían haber intervenido al respecto y como resultado terminan en una celda de prisión. Es una alegoría bastante directa de lo que realmente está sucediendo en el mundo. Y por eso nos dirigimos a una celda de prisión como especie, a no ser que dejemos de pensar de estas maneras psicopáticamente inspiradas, donde no tenemos compasión por el sufrimiento de otros seres humanos, de nuestros compañeros humanos. Y la mayoría de la gente aún no quiere escuchar eso. Algunos se están despertando a ello, lento pero seguro, y normalmente acarreando una inmensa cantidad de sufrimiento personal para despertar. ¿Ves? El universo va a continuar engatusándonos de manera suave, hasta que nos hacemos totalmente resistentes. Y cuando nos hacemos realmente resistentes, entonces nos da un buen montón de sufrimiento y dice, disfruta de eso, mientras intentas reevaluar tu posición y crecer un poco, y convertirte en un adulto. Y hay gente que piensa que esto no ocurre, que no existe tal cosa como la ley natural, que el universo no reestructura eventos inteligentemente. Algunos han llamado a esto el karma en tradiciones espirituales. Bien, yo lo llamo la ley natural, llámalo como quieras. Algunos hacen referencia a ello como una cualidad específica de entrelazado cuántico en la terminología de la física cuántica. Entendimiento basado en ciencia. Si estás orientado al cerebro izquierdo, y es así como quieres entenderlo, ponte a ver la física cuántica y el entrelazado cuántico y sus experimentaciones en consciencia, cuando ciertas acciones o frecuencias vibratorias se muestran al ADN. La mecánica cuántica mostrará que estos principios de ley natural son verdad, que operan en largas distancias instantáneamente y afectan la materia viva e inteligentemente reordenan
el campo de energía que comprende todo, para traernos las experiencias que necesitamos para aprender y crecer. Este no es ningún sistema de creencias místico, arraigado en cuentos de hadas que nos hayan llegado de nuestros ancestros. Esto es entendimiento científico en el mundo moderno, demostrable mediante minuciosa y cuidadosa experimentación, que es repetible y demostrable. Pero no se habla de ello. Ese es el problema, ¿ves? La palabra que va goteando hacia abajo, hacia el individuo común, desde las ciencias avanzadas como la mecánica cuántica, no llega al ser humano promedio durante muchos años. Algunas estimaciones superan los 30 años para que algo de aquella innovación alcance la conciencia general. Y ciertos documentales y vídeos y los trabajos de gente quienes han tratado con esto, incluyendo el mío propio, intentan sacar esta información a la gente. Algunos grandes científicos como John Hagelin, Greg Braden, Bruce Lipton, entre otros, Nassim Haramein, trabajos fenomenales por estos individuos y muchos otros, que hablan de esto desde una perspectiva científica. Así que, de nuevo, la forma de resistencia a la verdad mediante el control mental que la gente ha hecho deliberadamente ignorando la realidad, también es una condición psicológica y va de la mano con la ignorancia, va de la mano con la apatía y va de la mano con la vagueza. Y es más o menos el pegamento que mantiene estas tres dinámicas muy dolorosas que conducen a más y más sufrimiento humano. Y esto se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es ver con tus propios ojos los resultados que conseguirás al comportarte de cierta manera y lo que de hecho está tomando lugar en el mundo, que lo puedes ver con tus propios ojos y sin embargo deliberadamente eliges el no reconocerlo. La gente ha llegado a decir, incluso si el gobierno tuviera algo que ver con los eventos del 9/11, o lo hubieran orquestado de alguna manera, ¿sabes? Si ciertos elementos secretos dentro del gobierno hubieran orquestado este evento, y ya sabes, deliberadamente hayan matado a gente como justificación para entrar en una guerra y extraer recursos naturales de otros países soberanos y utilizarlo como una afrenta para atacar nuestras libertades civiles, que desde luego yo pienso que todas esas son el caso, pero alguna gente dice, incluso si resulta que eso es verdad, aún elijo ignorarlo y creer que no lo es. Porque yo no quiero vivir en ese mundo. Ese no es el mundo que yo quiero que sea este lugar. Disonancia cognitiva. Ignorar la realidad deliberadamente. Una gran forma de control mental. De hecho, es realmente la cosa que hace que el control mental sea capaz de ser propagado y mantenerse en lugar. Lo puedes mirar como un pegamento para el control mental. Cuando la gente deliberadamente ignora aquello que es, son muy susceptibles a creer cualquier cosa, creer el control mental. Yo llamo a estos disonantes cognitivos sus propios arbitrarios de la verdad. Esta es mi etiqueta para aquellos en esa condición, los arbitrarios de la verdad. Alguien les concedió a ellos el increíble regalo de poder determinar qué es la realidad basándose en sus gustos y preferencias. ¿No es este un regalo asombroso que han recibido? Yo quiero saber cómo obtuvieron eso. ¡Qué pasada! Imagínate, tú llegas a poder determinar qué es la realidad, lo que de hecho está tomando lugar meramente basándote en aquello con lo que estás lo suficientemente cómodo para aceptar como siendo verdad. ¡Qué pasada! Yo quiero esa situación. Yo tengo que intentar descubrir cómo consigo que esto funcione para mí. Es asombroso que la gente esté en esta condición. Y este es un desorden psicológico. Y tristemente mucha gente
en la sociedad está afligida con este trastorno sin saberlo. Si realmente llegaran al conocimiento de cómo de oscuras están realmente las cosas ahora mismo, y a manos de quién está al volante, por así decirlo, y entendieran la verdadera naturaleza de la posición en la que realmente están ahora mismo, en este momento en la historia, la mayoría de la gente elige mirar hacia otro lado e ignorarlo, porque es tan horrible. Y dicho esto, voy a comenzar a terminar el programa. Pero antes quiero leer una cita de un gran filósofo, Bernard Howard, que dijo: «La enfermedad humana es tan severa que pocos se atreven a mirarla, pero aquellos que lo hacen se pondrán bien». La forma de salir de esto es atravesándolo. La forma de salir es afrontándolo y atravesándolo. No hay escapatoria, ¿vale? Lo he dicho anteriormente en este programa. No hay escapatoria de esta condición. No vas a escapar de ella por ignorarla. La disonancia cognitiva no es una herramienta efectiva para hacer nada sobre la condición actual en la que cualquiera se encuentre. Es un mecanismo de escape y no funciona. Y lo único por lo que está ahí es por el miedo. La mente se viene abajo. La persona es tan temerosa que no entiende cómo actuar y por lo tanto la única elección que toma es la que una avestruz. Entierra su cabeza en la arena para ignorar la realidad. ¿Has visto la imagen de los monos con sus manos sobre sus oídos, sus ojos y su boca? No ver el mal, no escuchar al mal y no hablar del mal. Las cosas están mal, tan mal, que yo no tengo ningún poder para hacer nada al respecto. Así que, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Lo ignoro. La disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva va de la mano con el control mental. Finalmente, nosotros somos los que tenemos que usar nuestra voluntad para hacer algo al respecto sobre esta condición. Estas dos condiciones que van de la mano, el control mental y la disonancia cognitiva. Para hallar la solución, no mires más allá de la persona en el espejo. Cuando cambiemos a aquel individuo, entonces la manifestación externa cambiará. Y ni un momento antes. La próxima semana lo que vamos a hacer aquí, en este programa, es que voy a terminar de hablar sobre las estructuras y la manera en la que operan. Y puedes investigar los grupos que he mencionado, ¿vale? Pero la semana que viene lo que comenzaremos a atacar serán las metodologías actuales del control mental, lo que ha sido llamado la guerra contra la consciencia, la guerra contra ti. Las metodologías actuales de los hechiceros manipuladores de este mundo. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que sintonices la próxima semana. Soy Marc Passio y esto ha sido ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Nos vemos la próxima semana.